Y la mayoría de los fans de B8 que vinieron acá a escuchar al grupo, vienen a escuchar música, no vienen a ganarse a trompadas. Bueno, arrancamos 2024 con el Cayendo por el Metal. ¿Sí? Arrancamos el 2024 este canal con Luchando por el Metal, el primer disco de heavy metal de Argentina. Como corresponde. Arrancamos en 2025 con su segundo disco, Un Paso Más en la Batalla, así que arrancamos en 2026 con el tercer disco de B8, Fin de los Inicuos, el disco polémico si se quiere, Ya, y el que llevó a la separación. Así que hoy en Escabeando por el Metal B8, El Fin de los Inicuos. y el fin del escabio, hay que cargar. Asistente de Fernet. Bueno, más o menos como para tener la situación, ya muchos ya deben saber, B8 en el 85 se van al Rock in Rio, allá como que se pudrió todo, dijeron, che, mirá, no, que acá vamos, que supuestamente allá era una movida de heavy metal y Como que cuando pasó, la movida del metal estaba ahí. claro, cuando pasó el Rock in Rio y Pinta el primer Rock in Rio, la primera vez que venían bandas hacia acá. Increíble, acá, metros en Brasil. Así que nos vamos para Brasil, yo por mi lado, Beto por el de él, para B8. Yo me como que Brasil es rock and rollandia, venía Rock in Rio. Claro, yo no sabía que había durado lo que es Rock in Rio. Digo, loco, hacemos una reunión en la terraza de mi casa, decidimos irnos a Brasil a probar suerte. Para cuando llego, la relación entre Osvaldo por un lado y Beto y Ricardo por el otro era insostenible. Todos estábamos locos a nuestra manera, yo siempre estuve fui mucho más cercano a Osvaldo, con una cuestión de afinidad. Así que para cuando llego, Beto y Ricardo se van, y me dicen, ¿vos qué hacés, loco? Y yo me quedo con Osvaldo. Bueno, ellos volvieron, hicieron B8, pero hicieron una etapa, la contra de B8. Quedaron como Bart y los chicos ahí con las pelucas en la claro, esperando, y ahora qué hacemos. entonces, pero, che, loco, nos volvemos, Beto y Ricardo y nosotros nos vamos. Claro. Y Osvaldo estaba ahí, y dije, yo me quedé acá. Y Raúl, que recién llegaba, dijo, ya acabo de llegar, ya fue, me quedo acá. Así que se quedaron un tiempo allá. Claro. La banda tuvo ahí como un parate, en el medio Ricardo formó parte de Fue Letal, no Letal con H como conocen hoy. No, bueno, ya deben saber, ¿no? Banda donde estuvo Chuja Moreno, Juanchi Vaneirón, y Hugo Benítez y Pablo Álvarez, que después fue quien siguió con Letal, pero ya con H. Donde Ricardo ataba. Claro, y en eso con la vuelta ya formaron de vuelta a B8 con otra formación. Con otra formación, sí. Bueno, Gustavo Robo, que había ido a Brasil con el Turco Andino, que era el baterista de Punto Rojo. Y él después, cuando vino para acá, lo llaman para tocar en B8. Y él, junto con él, entra Miguel Roldán en guitarra y Walter Giardino. Claro, ya sabemos. Punto Rojo, dijo, claro. Yo conozco que toca la viola. Se lo metieron a los dos, hicieron ahí un quinteto. Sabemos que Giardino no duró mucho. 2-3 shows, 4 como mucho. Claro, algo de eso hablamos en el video de Magos, Espadas y Rosas, ¿no será? Con salida polémica, creo que era salida. Bueno, no sé, pueden ir a ver los dos videos y ahí van a encontrar. Claro. Así que con la despedida de Giardino, el Turco también se fue o no fueron, Claro. cómo fue la historia ahí. Ahí pegaron un llamado y dijeron todos los que terminen apellido en Dino, afuera de la banda. Así que ahí entró Adrián Sensi y bueno, así que con esa formación, Adrián Sensi, Miguel Roldán, Beto Jamarví y Ricardo Iorio graban lo que fue el tercer disco de B8. Pero ya con otra impronta, ¿no? Sí, ya había una impronta muy grande con la religión. Sí. El Beto ya estaba, se había pasado del otro lado, digamos. Beto y Roldán estaban ahí muy metidos, se habían pasado de rosca. Y lo arrastraron a Sensi. Claro. Sí, o a Sensi, no sé si no lo sacaron de ahí también. Al que lo arrastraron fue a Ricardo, que dijo, bueno, está bien, vamos a ceder un poco como para que esto siga, digamos. Claro. A ver hasta dónde llegamos. Exacto. Hasta que bueno, llegó un punto donde dijo, no, váyanse a la mierda. Y de hecho fue lo mismo que pasó con Hermética en su momento, que Iorio por un lado y los otros tres por otro, acá pasó lo mismo. Ricardo forma Hermética. Esto pasó primero, Hermética vino después. Claro, Ricardo forma Hermética y los otros tres forman Logos. Que ya sabemos que bueno, Logos también tuvo esa misma temática. Claro, cristiana. Claro. Igual yo creo que en cuanto a Logos por ahí está bien, tiene cosas y todo, pero me parece que no eran tan directas las letras como fue Disco de 8, ¿no? Y aparte la contracara de esa banda rebelde antisistema
Que fue por eso lo- tuvo el impacto que tuvo. también. Exacto, en la época en la que salió. Cuando, justamente. claro, que justamente en el primer disco, cuando había mucho transformismo por parte de la gente, el tipo salía con no así, pero daban ese mensaje como, che, loco, no se queden quietos. Ahí está. Las palabras Hay y que las flores responder. nunca pudieron cambiar. Claro, hay que responder. Nada. Y acá en este tercer disco fue como, ¿qué pasó? ¿Se calmaron todos? ¿Qué Ujú. onda? ¿Sabes que ahora hablando un poquito de influencia religiosa y toda la bola esa? ¿Cuánta influencia tuvo el tema de la otra gente? Ahí está. Eso te iba a decir. ¿Hasta qué punto llegó como para elegir esa tapa? Es una pintura. Es una etapa un poco más, digamos, elaborada en comparación de lo que fueron las dos primeras, ¿no? Sí, pero la elección de la pintura tiene esa cuestión porque está pintada por el Bosco, un artista español creo, en el 1500. Principio de 1500, por ahí más o menos, y ¿por qué lo eligieron? Era porque representaba un poquito la lucha del bien contra el mal, Cristo contra Satanás, entonces está esa cuestión religiosa que decía. ¿Hasta qué punto incidió la cuestión del cristianismo como para elegir la tapa del disco? Con esa temática también, o con esa intención, ponele. El disco arranca con La Gran Ramera, ya el título es como que vos decís... Ya el título es polémico. Claro, ¿viste? Y musicalmente me recuerda mucho a Back to the Village, Iron Maiden, tema que había salido 2 años antes. Claro. Sí, 2 años. Claro, recordemos que este disco salió en el 86. 86, que por eso está cumpliendo 40 años este año. Ujú. De hecho, cuando hicimos Power Slave, yo puse ahí el fragmento. La comparación. Sí. En sonido, como que sigue sonando un poquito lo que era B8 en cuanto La a producción a es fuerza. horrible, como todos los discos de B8. Sigo sosteniendo que el primero es el que menos peor suena. Acá lo que tiene es que está muy mal hecha la mezcla, me parece. Y hay que ver con qué presupuesto contaban. Bueno, el estudio donde grabaron era Panda. En Panda grabaron. En Panda grabaron, sí. Y salió por el sello Umbral después. En la vereda de Panda grabaron. Puede ser, ¿eh? Hay que ver, pero puede ser, ¿eh? A veces, no, en Panda en la veterinaria, boludo. Capaz. Ahí, ahora sí. Puede ser. No me acuerdo a qué iba apuntado, pero Ricardo después aclaró, porque Ricardo en estas canciones es el autor y compositor de la mayoría de los temas, salvo algunas excepciones. Este tema es letra y música de él, de Ricardo. Después pasaba por la supervisión de Beto y decía, no, esta palabra no va, vamos a poner esta otra. La letra Ricardo como que hacía una suerte de referencia a lo que era la Iglesia Católica. Ujú. Sigue el disco con el segundo tema. Este tema me suena más Logos, boludo. Es el más parecido a lo que fue Logos. Y por ahí Musicalmente. ya era el primer acercamiento a lo que iba a terminar haciendo después. Es que Logos, por lo menos el primer disco de Logos es lo más parecido a este disco. No sé qué es. Claro, y tiene que es un disco de transiciones, como. Y sí. Es como el primero de Almafuerte y el primero de Malón con respecto a lo que fue Hermético. Claro, claro, todavía no se terminan de despegar de lo que venía haciendo. Bueno, en definitiva, luego seguía haciendo B8 sin Ricardo. Sí, Como que continúa un poco. es una parte muy importante igual, no es que... No, claro. Otro tema que va bastante a las patadas, ¿eh? Es que Sí. bajaron un cambio. Igual estaba notando que este disco no tiene, por lo menos hasta ahora, no tiene doble bombo. Nunca me había rescatado, boludo, que no... Claro, y ahora Sí, que es lo raro escuchamos- porque Sensi en Logo mete doble bombo por todos lados. Capaz que lo empezó a implementar después. Por ahí pero siento como que hay un cierto repique con un solo pie, pero puede llegar a ser que sea con los dos, pero bueno, ya te digo, el sonido que tiene es muy cochino
Entonces, claro, Por ahí se presta no- confusiones. Claro, tenés que analizarlo muy detenidamente. Claro. Este tema también es letra y música de Ricardo. Sí. Y acá hay un par de palabras que vos decís, ¿lo habrá hecho Ricardo? Bueno, Porque- según hace un tiempo había salido un video de un chabón que Voy a comprar el disco. que lo hizo firmar por Ricardo y Ricardo Sí. agarró y empezó ahí como lavándose las manos, ¿viste? Empezó a corregir. Dijo, Esto esta sí. letra es mía, esta letra no, esto lo hizo Beto y Miguel, esto, De este disco hay una anécdota, de este disco en particular. Justamente en la parte donde dice Ángeles Negros, ¿cómo dice? Ángeles vienen Ángeles vienen a agudizar agudizar mi mi visión. visión. Y ahí puso Ángeles, como Claro. diciendo, no era Ángeles la palabra. Claro. El Inside me lo firmó Ricardo y lo firmó con orgullo. Pero aparte me hizo aclaraciones sobre las autorías de los temas sin que yo le pidiera nada. En donde escribió su nombre al lado de cada tema con aclaraciones como esta. Solo escapo en las noches con la desolación. Ángeles. No enloqueceré. Puso Beto. No quiero seguir. Todo esto lo hizo él. Bueno, fue lo que Pasa se que grabó, son, ¿no? son palabras muy específicas de la iglesia, del cristianismo, y es como. Yo no Sí, puse cosas que van a aparecer mucho Claro. en este disco, en otros Claro. temas más adelante. Y bueno, Otra que me hace mucho ruido, por ejemplo, una de estas dice: se está cumpliendo la divina predicción. Yo no sé si Ricardo hubiera puesto una yo frase creo así. que sí. Yo creo que sí. En el año 2001 sale este disco tributo a B8. B8 no murió, se puede cachar, donde tiene muy buenas versiones. Este fue, creo que fue el pie, uno de los pies, a que después, los años siguientes, salieran muchos discos tributos argentinos a bandas, no sé, Judas, Metallica, Megadeth, Slayer. Y está muy bueno este disco. Tiene muchas versiones, no solo de bandas argentinas, tiene bandas de Chile, Perú, México, Panamá, Todo haciendo su Uruguay. versión de. Haciendo temas de B8, sí. Y tiene, bueno, hay una pequeña reseña que ponen cada uno de temas. Bueno, la cosa es que Ciega Ambición está hecho por Cruel Adicción, banda de Miguel Roldán, después de Logos, y es una versión un poquito más rápida, digamos. Está muy buena la versión. ¿Recomendada? Sí, recomendado el disco, está bueno. Bueno, bien. Acá arranca la polémica porque agarraron un tema viejo de la banda, de la época donde cantaba Ricardo, tema hecho por Chofa y por Ricardo por Iorio, por Ricardo. Ujú. Y básicamente donde decía negro, ahora dice blanco. A ese nivel llegamos. Exacto, no enloqueceré, la versión que era de Voy a enloquecer. Tema que después Ricardo terminó grabando. De nuevo, Sí. él. Ahí está. Ahora sí. Ya, ahí está. Ahí se dejó ya. Claro, porque no le sacamos el plástico. Ya no van a reclamar ahora. Bueno, y eso, básicamente dieron vuelta a la letra, una letra contrapositiva, ¿no? De hecho, vamos a ver acá. Dice, ya no estoy cansado, sé muy bien qué hacer. Y la original decía, estoy muy cansado, ya no sé qué hacer. Cambia bastante. Ahora lo comprendo, no he de enloquecer. Solamente sé que voy a enloquecer, decía la letra, creo que era la original. Nada sigue igual, ya murió ayer, he parado de correr. Todo sigue igual, ya murió ayer, nunca paro de correr. Está todo invertido, boludo. Claro. Fue como, bueno, vamos a dar vuelta a la letra. Sí. Y para mí eso fue ya pasar un límite, o sea, es una canción que originalmente le hizo Ricardo con Chofa, más allá de todo eso. Sí, Y creo de que hecho lo se dijo fueron- Gustavo Robert. ¿Cómo crees que le hubiese ido a B8 con Walter Jardino y estando vos en la banda? Mira, aún estando yo en la banda, yo creo que B8 fue Yoyos Civiles a Marví de Rowell. Todo lo que vino después fue un invento. ¿Sí? Con todo el respeto, pero con absoluto respeto. O sea, un disco, nosotros teníamos un tema que era Voy a enloquecer y que el fin de los cínicos
creo que tiene un tema que dice No enloqueceré, que Sí. es es la contracara de lo que era B8. La letra totalmente cambiada, ¿no? Todo lo opuesto. Claro, todo lo contrario, digamos, que muy respetable para quien lo hizo y lo sintió en ese momento, pero eso ya había dejado absolutamente de ser B8. Dicho por Raúl. Dijo, sí, como que bueno, tiró ahí, como diciendo, sí, hicieron cosas que no debían hacer. Entre eso nombró este tema que era Claro. como que no. Y sí, más que nada como que este tema, entre otros por supuesto dentro del disco, ya era la contracara de B8, como que esta letra era un ejemplo de que B8 ya no era el B8 rebelde Claro. del primer disco. Entonces, Yo creo que si ellos hubiesen grabado en alguno de los dos primeros discos Voy a enloquecer y después hacían esta versión, la metían acá pero como un bonus track y hubiese sido otra cosa quizás. Bueno, qué sé yo. Digamos que oficialmente para B8, oficialmente hablando de disco de estudio, la versión que está es esta. Claro. Y los otros están, la otra versión está en un demo perdido por ahí, que creo que en la caja antología está, no me acuerdo si, porque hay varios demos ahí. Y bueno, y después está Ricardo dijo, no, vamos a dar la redención al tema y vamos a hacer la versión original y la hizo con más fuerte. El vivo sustento, otro tema bastante Maiden, ¿no? Yo te diría el más Maiden de Maiden, porque Maiden de B8, parece. El más B8 de B8. Claro. Está muy marcado con la cabalgata. Claro, muy característico de Maiden, justamente con el bajo. Conectando conciencia al creador que nos dio el existir. Este tema lo hacíamos con Voltan. En los primeros años. Para aislarte del mal y su horror y empezar a vivir. Es letra y música de Ricardo. Sí. De vuelta, para mí acá hay un poquito de mano porque hay un par de cositas, un par de referencias muy para mí es como una parte bastante alejada de lo que era Brigadas Metálicas, ¿no? Brigadas Metálicas era vengan todos, que aquí hay un lugar contra Brigadas de Metal. Acá es como vengan todos a alabar a Cristo. No, claro, vengan todos. Conectar tu conciencia al creador que nos dé el existir, ¿verdad? Claro. Está ahí como. Te está vendiendo la religión. Está dando la misa. Exacto. Está dando la misa. Sí, bueno, sí. que dicho sea de paso, entre tema y tema, tiraba algún mensajito para. Sí. Que es el vivo sustento del inquisidor. Pero bueno, eso. Te dan ganas de. Como diré la negra, qué ganas de tomar un vino con hostia. Una letra cortita también. Sí. Después en el medio hay un clima ahí como medio tranqui. Y se escucha como si fuese un teclado, una cosa así. Y yo supongo que, porque acá figura Claudio Martínez Emulator, dice. Encima. Claro, ni siquiera no dice emulador, dice Emulator. Pero no dice en qué tema ni nada. Así que yo supongo que debe ser eso. Puede ser. ¿Viste? Porque después figura también Alejandro Ajá. en violín. Y aparece en el final del tema, ¿no? Sí, que se ceba y son como 10-20 segundos de violín nada más. Claro. Algo totalmente diferente e inesperado. Yo Sí, imagino los tachos de la época. Escuchen. El vinilo. Termina el lado A. Ajá, termina el lado A, pasamos al lado B. Con Antes que los viejos reyes. Uh-huh. Es un temón también. Y que también está incluido en este disco, que a cargo de Imperio. Muy buena versión, te diría que es una de las mejores versiones que tiene el disco. Con falsas historias quisieron callar las almas que la inmensidad del mar ahogaron el grito que desvaneció su vivir. Tema tranqui también.
no va rápido ni nada. Y ya hacía falta una bajada, me parece, porque venía bastante Venía arrastrada. como que igual viene como bajando De a poquito va. después va a levantar de nuevo. Como que Pero arrancó a los palos, ya con el anterior, que era el Inquisidor, sí. ya bajaron un par de cambios y acá ya como leen, tranqui. Bajo sigue estando al palo acá, Y sí, de esperarse, de esperarse. Hay Eso como está arriba de otros instrumentos encima. Sí. Está muy en primer plano. Sí. Es como que hay distintos. Como si fuese grabado en diferentes partes, ¿no? Porque de hecho la voz se escucha como diferente por ahí en los distintos temas. Sí. Acá está como muy cargada de efectos, de cosas, es como que no sale muy limpia la voz. Sí, me da puede esa ser. sensación. Y en el tema anterior se escuchaba mucho más nítida la voz. Claro. O sea, no sé. Si van Igual para cambiando. mí, por eso lo comparo con la versión que hizo Imperio, y un poquito más rápido hubiese estado mejor. Es como medio denso el tema, ¿no? Y por el momento se pone denso, porque sí. Más si ya venís del tema anterior, que ya estaba medio tiempo, o sea. Claro. Tenía que levantar en algún momento. Y después continúa con un otro también, arranca también más lento. O sea, cada vez te vas durmiendo más. Claro, ya, el acá disco. ya metieron una guitarra criolla. Ujú. Que ya la habían puesto igual en el final del Vivo Sustento, con Sí. el violín aparece ahí unos acordes. Un arpegio ahí de Claro, fondo. sí. Sí. Eh, y acá arranca con un arpegio también, que es el Salmo 58. Ujú. Extraído textualmente de la Biblia. Entre paréntesis, según no destruyas, Del Rey David. de David, o sea, pasamos de destrucción a no destruyas. Sí, no, claramente esto no era B8. Claro, está en el B8, papi. Y bueno, la cosa es que trajeron el texto de la Biblia y dijeron, bueno, le hacemos la música, Maggi. Esto fue obra de Miguel y de Beto. Y calculé que sí. Así que de hecho, Ricardo lo recibió. Ojo, claro, ojo que igual, güey, sí, bueno, sí. O sea, si el tema se hubiese llamado No destruyas, sin el salmo, por ahí ni te enterás que es de la Biblia. O sea, Claro, con el tiempo sí, porque alguien lo va. lo investigar y lo encontrar. Exacto. Por supuesto. Pero por ahí decís, mirá que yo, y capaz que te la ponés a ver la letra y decís, es garpa como para hacerlo. Claro. No es lo mismo por ahí, capaz que otro que era una alabanza más. Como Es que más. te cuenta ahí la historia, ¿viste? Claro. Es más, algunas frases están como conjugadas en español gallego, español de España. Claro. O sea, Sí, juzgáis. La bien pelotudo. y ya fue. Después el tema, bueno, como que levanta un poco, ¿no? Que musicalmente. Ujú. Y bueno, en el medio tenés donde dice. Pero sí, ya a esta altura es como que el disquito se va cayendo de a poco. Por ejemplo, cuando tiene dice, antes que vuestras ollas sientan la llama de los espíritus, que bueno, que
es un recitado ahí, como decir, ¿qué onda acá? ¿Viste? Eso me hizo un poco de ruido la primera vez que lo escuché. Yo este disco lo escuché, lo conocí, es más, conocí B8 con este disco No querés. por un evangelista. No querés. Me había traído en un cassette y los dos de Logos. ¿Uno de los que está ahí? ¿Eh? ¿Uno de los cassettes que está ahí? No, cassette grabado. No sé, capaz. No. Antes que vuestras ollas sientan la llama de nuestros crímenes. Vivos hastiados, Él los arrebatará con tempestad. Después sigue El fin de los inicuos. Acá ya vuelve a levantar un poco. El disco que le da el nombre del tema. Y también es un tema muy Maiden. Llegado el tiempo entra el fin de los hijos, pues la ignorancia los mantiene en egoísmo. Tema rapidito y Sí. cortito también, ¿no? El disco no dura mucho. No es mucho. De hecho, a ver, no hay de los 3 discos ninguno lleva 10 temas, así que tampoco es que Claro. es muy extenso. Solo las luces del amor podrán buscarlos, y alanzados de instrumentos condenados. Pero sí, es como que el disco remonta un poquito, musicalmente, pero sigue siendo muy a lo Maiden. Muy a lo Maiden. Va. Sí, Ahí va. Sí, Claro. no, va, olvídate. Si estás pensando solo en vos, jamás tú entenderás. También es un tema de letra y composición de Ricardo también. Ujú. Yo a esta altura igual ya entiendo que Ricardo fue como, hago la letra, hago la música, Esto es lo que hay. esto es lo que hay, ¿Les hagan gusta? lo que quieran, porque todas las letras tienen referencias al creador, al todopoderoso, como, Claro. cosa que Ricardo para mí no hubiera escrito jamás, pero bueno. Y no sé, viste, A mí fue fue como, fue tiró como que toda la estaba letra ahí ahí. en ese momento, fue como, bueno, qué sé yo. Hasta que después el chabón dijo, se va a cagar. Esto no es así. Viva el diablo, dijo. Claro. Porque existe un todopoderoso, asediado son testigos de su esencia. Este tema tiene un muy buen solo, igual. Sí, eso es cierto. Bueno, la mayoría de los solos igual. Miguel Roldán es muy buen violero. Es un re violero, Roldán. muy buen violero, muy bueno. Para mí está a la altura del Tano Marcielo o incluso de Walter Sardino. Sí, puede ser. Por como suena, no solo que El tiene. chabón acá, tiene muy buen machaque, tiene buenas melodías, buen solo. y muy buena digitación para, sí. para cómo De arma hecho, los solos, de hecho, por ahí acá no se destaca tanto, aparte del sonido, cuando arma logos, es como que por ahí tiene más libertad de decir, bueno, acá somos los 4 y no somos los empleados, ¿no? Claro. Entonces, como que ahí el chabón dijo, vamos a componer desde cero y los temas son así, son los temas, tienen un sonido muy copado. Ya vamos a hablar del disco de logos, de los discos. Muy probablemente. Ujú. Llega Trágico Siglo. Sí. También tema de Samarvide. Ujú. Y se decía también que era un extraído de la Biblia, pero no. Es un tema. Letra de él. Letra de él. Hay inspiración, lógicamente. Seguramente sí. debe haber Como, algunas como el cosas. resto de los temas, ¿no? Claro, pero a diferencia del Salmo no es que está sacado de, sino Exacto, que ya sí, es sí, escrito de él. Lo que pasa es que como que el título por ahí Claro. te lleva como que, bueno, hay una historia, ¿qué pasó en el siglo trágico? Claro. El tema este está muy bueno también. La melodía está re buena. qué sé yo. Mm. Y la letra también, ¿no? O sea, es como que te va contando también. O sea, te pinta como si fuese una historia bíblica. Ujú. Pero bueno, sí. Pues, sé que esté basado en algo de eso. No, Seguramente. no copiado textual, pero
Después te tira, temes el pasado perder y no el espíritu del Señor. ¿Qué? ¿Cómo habrán puteado los vagones? Gabacho. De hecho decía Ricardo que se había echado las pelotas porque dice que Beto, entre tema y tema, se ponía a hablar y era a hablar de... A predicar la palabra. Claro. Hablaba. Bueno, fue lo que después, estaba dando la misa. en cierto modo, después se le hacía lo mismo en Almafuerte, ¿no? En los últimos tiempos, entre tema y tema, el chabón se ponía a hablar. Era como, dale, loco, está todo bien, pero te quiero escuchar tocar. Picada y al final. Y bueno, así que hasta se ponía a rezar y cosas así, Sí, ¿viste? no. Y llegó un momento donde el chabón dijo, bueno, basta, hasta acá llegué. Hablando de hasta acá llegué, y cuando salieron los cassettes, hasta acá llegaban, hasta Trágico Siglo. Sin embargo, al que figura acá Reina Ciega, dice, no está Reina Ciega. Claro. Sí, estaba en la versión en vinilo, estaba. Chao. Y cuando sale el CD también. pero en el cassette Oficialmente, el disco tiene el tema. no. Exacto, pero el cassette no. Cuando lo ponía y se escuchaba, Trágico Siglo y ya está. Sí. Bueno, de hecho decían que la discográfica Umbral tenía algunos problemas de guita, no sé qué otros problemas más Sí, tenían. por algo Entonces desapareció. las primeras tiradas salían así con algunos errores. Entre eso le faltaba el último tema Sí. a este disco. Entonces, Pero figura como que está, pero no está. Era como que no te daban los números. claro, vos abrís el cassette, ves la lista de temas y dices, bueno, 9 temas. Te Claro. pones a escuchar, falta uno. ¿Qué pasó? Y no es que vos ponías como en el CD que decís, bueno, ponés y te tira 4 temas. No, en el cassette tenía que ponerte a contar. Entonces, capaz que alguno hasta que se dio cuenta que faltaba un tema, habrá pasado un montón de tiempo, ¿no? Claro. O sea, salvo que no haya escuchado el vinilo. Pero si... Claro, si compraste primero el cassette, te quedas con eso. O sea, No, en esa época comprabas una cosa. Pero por ahí decía, no, porque mi amigo tiene el vinilo y hay un tema que no está acá. Igual a mí me parece el tema más choto no del disco, de toda la discografía de B8, Reina Ciega, boludo, que es un tema muy juguetón, no sé. Y no, para mí no va para cerrar ni el disco ni mucho menos la discografía. bueno, en esa época era el disco, no se sabía que iba Claro, a tener. pero igual. Cerrar un no sé. disco ya no era medio. De hecho, con el final de Trágico Siglo, como termina, chun, chun, y es como que dice, mirá cómo el cierre, ¿no? Pero, y este tema medio juguetón. ¿Será ahí. que la discográfica dijo, no, sacalo porque es horrible? Nada, por cuestión de espacio en la cinta. Sí, esas cosas también estaban. El tema de espacio en el formato de grabación te condiciona mucho. Qué sé yo. Para mí el disco está muy bueno, a pesar de todo. No es mi favorito. Creo que envejeció muy bien. En su momento fue bastante criticado y todo, pero hoy es considerado un disco importante. Y yo creo que tiene mucho que ver esto. Y el peso lo tiene ahí. El peso lo tiene acá, que es B8. Capaz que si hubiese sido un disco de Logos hubiese sido otra cosa, ¿no? Pero como era B8, era como qué sé yo. No, claro. Igual en su época lo está más cargado que era cansancio, vivo y todo lo que quiera. Sí, te puedo decir que es un disco muy diferente en composición primero. Sí, obviamente. Hay más melodía. Está la mano de Miguel Roldán. Hay otros instrumentos, por eso ya Claro. hay un cambio. Miguel Roldán venía de una banda, no me acuerdo cómo se llamaba, pero el chabón venía más del palo de Rush, de Yes, así del rock progresivo. Claro, bueno, Entonces, por eso la tendencia más a lo que vimos a lo largo de los temas, muy Maiden. Claro. Más tirando a Maiden y no tanto Motorhead como era en el primer disco. Y hay algo de Motorhead, digo. Sí, pero claro que bueno. se notan las diferencias. Sí. Dos violeros distintos, Osvaldo y Miguel. Claro. Pará. Poné vuelta el CD en pantalla. Ahí está, Eso, ya. Fíjate el tono de eso. Sí. ¿No es más oscuro que la versión original?
Sí, totalmente. Mirá. Bueno, de hecho, ya que lo decís, el vinilo original, el que sacó Umbral, estaba. La tapa era esta, ¿no? O sea, esa es la versión este original. mismo tono. Este es el cassette de época de Umbral. Después, cuando sale el CD, que sale en el 92, que lo saca Radio Trípoli, es un poquito más oscura la. Y ahora salió una Y reedición después nueva. salió una reedición que salió en 2020 y pico, que es más oscuro todavía. Y vos fíjate que es igual que el vinilo, que es de la Claro. caja de Tiempos Metálicos, que sacó Pinhead en 2023. La versión vinilo original, que no lo tengo, como vale un huevo, que es este mismo color. Claro. Uy, ahora que es aniversario van a sacar la reedición que va a salir en negativo Claro, prácticamente. dentro de 20 años va a salir una que va a ser toda negra. Otro luchando por el metal. Claro. Hace unos años, no me acuerdo qué año fue, Logos había sacado un disco llamado A Través de los Tiempos, donde reversionaron algunas de las canciones de este disco Ajá. con un sonido que vos decís, loco, ¿cómo suena esto? Totalmente. Pero sí, yo me quedo con la voz de Beto de esta época. Habían grabado, no me acuerdo, no lo tengo el disco, pero me acuerdo que estaba La Gran Ramera, Reina Ciega, creo que era Trágico Siglo, y no me acuerdo, voy a poner la lista de abajo, pero bueno, y otras versiones también de Logos. Y bueno, fue el último disco, la banda duró un par de años, no llegó ni a los 10 años, contando desde... Creo que el año siguiente, Sí, más sí. o menos, se había separado de 8. En el 87, es el último show, hay un par de videos dando vueltas por ahí, del Club Taiwán, que lo llamaba, que era en Quilmes, y ya en el 88 sale, no, en el 89 sale Nueva Hermética, pero bueno, ya en el 88 ya tenía formado Hermética. Claro. Sí, sí, ya se Y el había disco de terminado. Logos sale ya unos años después. Sí, el 8 se había terminado. Lo que también se terminó es el cable. Así que Se va terminando el video así que también. se va el video. ¿Sí? Así que bueno, gente, hasta acá llegamos en el video de hoy. Arrancamos el año, la nueva temporada. Tenemos que hacer algunos disquitos más de Metal Nacional, que nos quedaron pendientes. Y Tenemos que todo hacer lo que nos quedó logos, pendiente de los años tenemos que anteriores. hacer logos, orcas, no hicimos nada de orcas Claro. todavía, Internacionales también. y algunas bandas clásicas también. Así podemos empezar a ver también algunos discos de algunas bandas que ya hemos visto. Sí. Así que bueno, gente, suscríbanse, el canal está medio caído ahora, la verdad que hay poco tiempo para editar, grabar y todo, Sí, nos pero estamos tratando de mantenerlo. Sí. retomar un poquito de Suscríbanse, actividad. compartan, comenten a ver qué disco quieren que hablemos. Y Si nos quieren cagar a puteada por este disco también. Sí, o si nos dicen, ¿está todo bien? También. Así que, bueno, nos vemos la próxima. Púdranse. Púdranse. Golpea